En el siguiente videotutorial se va a llevar a cabo la generación de una solicitud de alegaciones al SICPAC que afectan a recintos de frutos de cáscara y algarrobos. Al finalizar la solicitud única, la aplicación SGA detecta automáticamente incongruencias entre el uso y el producto declarado, y el número de árboles declarados y el dato existente en SICPAC, generando una alegación al SICPAC. Para ver la capa de frutos secos en la ventana gráfica, esta viene marcada por defecto pero no se ve hasta el nivel 19 de zoom. El recinto 14, 53, 4, 9017 es un recinto en el que el uso SICPAC es cítricos frutal de cáscara, y se van a declarar 3 nogales. Cuando se finalice la solicitud, se generará una alegación al SICPAC que afecta a recintos de frutos de cáscara y algarrobos al incrementarse el número de árboles. En el 14, 900, 5, 19, 8, el uso SICPAC es frutal de cáscara, se van a declarar 12 algarrobos en una parte del mismo. Cuando se finalice la solicitud, genera alegación de cambio de uso. El uso SICPAC del recinto 14, 900, 5, 65, 1, es tierra arable, se van a declarar 20 algarrobos en una parte. Cuando se finalice la solicitud, genera alegación de cambio de uso y de frutales de cáscara. La línea del 14, 900, 70, 3, 5, tiene uso SICPAC pasto arbustivo, y se va a cambiar el uso en parte del mismo para incluir 200 pistachos. Cuando se finalice la solicitud, se generará una alegación al SICPAC de partición de cambio de uso y otra que afecta a recintos de frutos de cáscara y algarrobos. Por último, en el recinto 14, 900, 70, 3, 62, de uso SICPAC frutal de cáscara, se van a declarar 3 líneas. Se comprueba que aunque el uso SFS no tiene número de árboles reconocido en SICPAC, en una parte se van a declarar 2000 almendros, en otra 1000 pistachos, y en la última se declara espelta. Cuando se finalice la solicitud, se generarán 3 alegaciones, 2 de frutales de cáscara y una de partición de cambio de uso. Se finaliza la solicitud. Al hacerlo se ejecuta el proceso de validaciones. Al finalizar, salta un aviso que indica que hay recintos que van a generar alegación al SICPAC y si se quiere crear esa solicitud. Se pulsa aceptar, y automáticamente se crea una solicitud de alegación al SICPAC con un número de solicitud. Se muestra de nuevo el impreso recintos en el que han aparecido las marcas de solicita alegación al SICPAC. Para acceder a la solicitud de alegaciones al SICPAC se pulsa sobre el CIF-NIF del interesado y aparece esta ventana en la que se muestra tanto la solicitud única finalizada como la solicitud de alegación al SICPAC en estado abierto. Se pulsa sobre ella 2 veces y directamente la aplicación abre la solicitud de alegación al SICPAC. Una vez dentro de la solicitud de alegación se deben revisar todos los impresos para comprobar que los datos se han grabado correctamente. En el impreso datos generales se revisa que aparecen todos los datos rellenos y marcados. En el impreso de información adicional igual. En el impreso documentación se puede observar que ya aparecen premarcados la obligatoriedad de algunos de los documentos, ya que la aplicación detecta los documentos que serían necesarios para presentar ese tipo de cambio. En caso del cambio de uso, sería suficiente con fotografías georreferenciada en las que se muestre el cambio de uso realizado. Para las alegaciones que afectan a FS, las fotografías georreferenciadas serían suficientes, siempre que se fotointerpreten los árboles en la ortofotografía. Se puede poner la marca papel en todos los documentos que se estime que pueden ser susceptibles de presentar para acreditar el cambio solicitado, ya que se va a finalizar esta solicitud de alegación y no se va a tener todavía la documentación disponible para subirla. Una vez hecho esto se pasa al impreso alegaciones SICPAC. En este impreso se accede directamente al primer tipo de cambio. En el recinto 14, 53, 4, 9017, se ha generado una alegación para dar de alta 3 nogales. Se rellenan los campos, y se guarda. En la ventana gráfica, se pintan los 3 árboles con el lápiz con el más y se guarda. Se pulsa el play y se pasa al siguiente recinto. En el 14, 900, 5, 19, 8, se ha generado una alegación para dar de alta 12 algarrobos. Se rellenan los campos y se guarda. En la ventana gráfica, se selecciona la herramienta de insertar árboles a marco.
Se recupera la superficie declarada con la herramienta de geometría LDG solicitud previa y se rellena el número de árboles y el marco. Se dibujan las flechas del mismo y se pulsa calcular. Una vez dibujados los árboles, se puede modificar la posición con la herramienta Modifica árbol de la LDG. Se selecciona árbol a árbol y se reubican. Se pulsa en el play y se pasa a la siguiente línea. Aparecen marcadas tanto una alegación de partición de cambio de uso como una que afecta a frutales de cáscara. Por error se desmarca la alegación de la partición de cambio de uso y se deja solo la alegación de los frutos de cáscara. Se rellena el campo Operación con alta y se guarda. En la ventana gráfica, se selecciona la herramienta de inserción de árboles a marco y la de geometría LDG solicitud previa. Se rellenan los datos del número de árboles y el marco. Al dibujar el marco, cuanto mayor sean las flechas, mejor se posicionarán los árboles. Se pulsa calcular, y si los árboles están correctos se guarda. Se pulsa en el play para pasar a la siguiente línea. Aparecen marcadas tanto una alegación de partición de cambio de uso como una que afecta a frutales de cáscara. Se rellenan los datos de la partición de cambio de uso y se desmarca la alegación de frutales de cáscara, ya que no pueden convivir en la misma línea al actuar sobre capas diferentes. Se guarda. En la ventana gráfica se muestra cómo se ha recuperado la LDG declarada de forma automática. Se pulsa sobre el icono de la puerta para salir al grid principal. Se duplica la línea, que se coloca justo debajo. Se pulsa la lupa, y se marca en alegaciones que afectan a frutales de cáscara. Se rellena la operación con alta y se guarda. En la ventana gráfica se selecciona la herramienta de inserción de árboles a marco y la de geometría LDG solicitud previa. Se rellena el número de árboles y el marco. Se dibujan las flechas y se pulsa calcular. Se guarda. Se pulsa en la puerta. Se sale al grid principal y se pulsa la lupa para entrar en la primera línea del recinto 14, 970, 3, 62, de uso frutal de cáscara pero sin número de árboles en SIGPAC. Tiene marcada la alegación que afecta a frutales de cáscara. Se rellena la operación alta y se guarda. En la ventana gráfica se selecciona la herramienta de inserción de árboles a marco y la de geometría LDG solicitud previa. En este caso aparece un cuadro con 3 líneas con superficies diferentes, que al ir pulsándolas muestran las geometrías del recinto. Se selecciona la geometría en la que se declararon los almendros. Y se rellenan los campos de número de árboles y el marco. Se pulsa calcular y se guarda. Se pulsa el play para pasar a la siguiente línea. Aparece marcada la alegación a frutos secos para dar de alta pistachos. En la ventana gráfica se selecciona la herramienta de inserción de árboles a marco y la de geometría LDG solicitud previa. Se muestran las 3 líneas con superficies diferentes. Pulsándolas muestran las geometrías del recinto. Se selecciona la geometría en la que se declararon los pistachos. Y se rellenan los campos de número de árboles y el marco. Se pulsa calcular y se guarda. Se pulsa el play y se pasa a la última línea. Tiene marcada una alegación de partición de cambio de uso y una alegación que afecta a frutales de cáscara. Se desmarca la alegación de frutales de cáscara y se rellenan los campos del cambio de uso y se guarda. En la ventana gráfica se recupera la LDG correspondiente de forma automática. En este caso no es necesario duplicar la línea para crear una alegación de baja de frutal de cáscara puesto que el recinto no tenía árboles reconocidos en SIGPAC. Una vez que se han terminado de rellenar y guardar los tipos de cambio, se deberían ejecutar las validaciones para asegurar que no hay ningún error en la solicitud. Como se puede comprobar en este caso, ha saltado como error la validación 1796 que comprueba que si hay una alegación de alta de frutos de cáscara, que además presente una alegación para cambio de uso a frutales de cáscara, en el recinto 14, 905, 65, 1. Se vuelve al impreso alegaciones SIGPAC, al recinto 14, 905, 65, 1. Se desmarca la alegación de frutales de cáscara y se marca la de la partición de cambio de uso. Se rellenan los campos y se guarda, y automáticamente en la ventana gráfica han desaparecido los árboles y ha aparecido la LDG declarada. Se pulsa el icono de la puerta y se sale al grid principal. Se duplica la línea y se coloca justo debajo.
En ella se marca la alegación a frutales de cáscara, se rellenan los campos y se guarda. En la ventana gráfica se selecciona la herramienta de inserción de árboles a marco y la de geometría LDG solicitud previa. Se rellena el número de árboles y el marco. Se dibujan las flechas y se pulsa calcular. Y se guarda. Con la herramienta modifica árbol de la LDG, se recolocan los árboles que se han quedado muy al límite de la geometría. Se guarda. Se pulsa el icono de la puerta y se sale al grid principal. Se vuelven a pasar las validaciones para comprobar que se han corregido los errores. Se finaliza la solicitud y lo siguiente que habría que hacer sería registrarla para poder posteriormente registrar la solicitud única de la que depende esta alegación al SICPAC.